llamándole a Otaola que era un mentiroso, que era un informante del gobierno comunista, que era un reportero fake news, que abusaba de mujeres. Es que la gente dice muchas cosas en las redes sociales y no miden las consecuencias que puede traerles a lo largo del tiempo. Cada cosa tiene su consecuencia en esta vida. Yo realmente estoy decepcionado porque para los chismosos como yo esperaba que hubiese un ganador. Nosotros ya hemos hablado de esto y creemos que sí hay un ganador. Pero ¿por qué hacerle una donación a Lumpaco? ¿O por qué especificar que que se vaya a donar un dinero a Lumpaco? Para mí era una cosa sin sentido, o sea que no tenía explicación dentro de esta demanda. Ajá. Ok, perfecto, el Lumpaco es lo que es y tiene el objetivo que tiene. Pero en esta demanda, que era por difamación, porque uno se dijeron cosas y el otro lo demandó por esa razón, ¿qué tiene que ver un Paco? Y resulta ser que esperamos que incumplan el contrato, el acuerdo al que llegaron para así que puedan generar más polémica y nos den un poco más de contenido para nosotros tratar en nuestras redes sociales. Esto fue lo que dio el explote para mucha gente que desconocía de la situación esta que se estaba dando allá en Rusia. Los muchachos dicen que ellos fueron engañados, que firmaron un supuesto contrato para la construcción y de esa manera fue que lograron llegar a Rusia y allá se dieron cuenta de que realmente no iban a construir nada, sino que estaban siendo reclutados para la guerra en Ucrania. Pero nosotros, después de analizar unos documentos, pudimos apreciar de que la realidad no es tan así. Hay muchas incongruencias con respecto a esto. Nosotros nos estudiamos un artículo hecho por un grupo de activistas hackers ucranianos que se dedicaron a buscar información sobre los cubanos que están siendo reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania. Ellos recolectaron información, recolectaron fotos, pasaportes, incluso fueron al Facebook de estas personas, hicieron una cronología exacta de los hechos, de cómo fue que inició esto, más o menos, o desde cuando se dieron cuenta. Nosotros fuimos a ese artículo que está en inglés, lo tradujimos y te lo traemos a ti para que tú no tengas que ir a ningún lado y simplemente estés de acuerdo con lo que nosotros te vamos a decir aquí. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de los cubanos regios. Yo soy Manu. Y yo soy Gen. Y en esta ocasión te traemos la sesión de lo más picoso de la semana. Hoy vamos a estar hablando de lo más importante para nosotros que pasó este fin de semana o en esta semana. Justamente de solamente 2 temas te traemos porque no hay tiempo para más, porque después nos están criticando de que nuestros podcasts duran 1 hora y media. Sí, vamos a estar hablando, esperamos hablar menos de 40 minutos y hoy vamos a estar hablando de 2 temas importantes, como ya había dicho Manuel. Sí, antes de ir a lo que vamos a hablar, queremos agradecer primeramente a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal. Muchísimas gracias por picarle a ese botoncito de suscribir. Si tú estás viendo esto y no te has suscrito, por favor, ¿qué esperas? Hay un botón y es gratis. A todas esas personas que nos han dado likes, que han comentado, ¿tienes algo que decirles? No, gracias por comentarnos, por suscribirse, por hacer que nosotros crezcamos poco a poco dentro del canal, pero nos sentimos muy bien con cada una de sus respuestas a nuestros videos. Y aprovechamos esta ocasión para decirle a todos esos sponsors que todavía no están con nosotros que ¿qué esperan? Que somos un canal en crecimiento y podemos ofrecerle una gran oportunidad de negocios. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Vamos a discutir 2 temas principales. ¿Cómo cuáles? A ver. Número 1, vamos a estar hablando sobre la demanda recién concluida de Otaola hacia Dacemer. Bueno, ya se sabe lo que sucedió. Ya se sabe lo que oficialmente sucedió y que técnicamente ninguno de las 2 partes debe decir gané yo o ganaste tú. Pero nosotros... Ya se sabe, pues lo que se cerró al final, la finalización del caso, y ellos hicieron un breve, o al menos Otaola, porque de December no encontramos que haya hecho algún statement o algo, pero Otaola sí lo hizo, y en esta publicación lo que pudimos ver es que fue una mediación confidencial donde ninguno de los 2 ganó ni perdió. Exactamente. Pero nosotros te vamos a dar una opinión porque para nosotros sí hubo un ganador y hubo un perdedor. Y el punto número 2 que vamos a estar tratando en el podcast del día de hoy es sobre los cubanos que están siendo reclutados en Rusia para participar en la guerra contra Ucrania. Sí, en las últimas semanas se ha visto la presencia de cubanos dentro de las tropas rusas. Y ha sido un explote tremendo hasta el punto que el gobierno cubano o la dictadura cubana tuvo que salir a dar un ligero discurso, un statement. Limpiarse un poquito las manos. Limpiarse las manos o limpiarse la cara, como ellos acostumbran a hacer, sobre la presencia de estos cubanos dentro de las tropas rusas en la guerra ucrania. Nosotros te vamos a traer una cronología bien perfecta, algo que no has escuchado en ningún otro lado. Nosotros nos dedicamos a estudiar este fin de semana todo esto desde que comenzó hasta el día de ayer. Sí, y esto no es solamente un videíto de 2 muchachitos que en un hospital empezaron a decir que los contrataron para la construcción y que resulta ser que los mandaron para la guerra. La situación es un poco más complicada y nosotros te la vamos a explicar aquí. Sí, como dijiste ahorita, vamos a darle un orden cronológico para que la gente
entienda cómo está funcionando todo esto de reclutamiento de cubanos para la guerra en Ucrania. ¿Cómo fue que empezó esto de la demanda de Otaola contra December Bueno? Bueno, yo recuerdo que esto fue hace aproximadamente 3 años. Esto fue antes de Patria y Vida, antes del 11 de julio. Otaola estaba denunciando en su show que December Bueno estaba haciendo conciertos, participando en conciertos dedicados o para la cúpula de la dictadura castrista. Inmediatamente, December reaccionó, hizo declaraciones públicas en sus redes sociales, llamándole a Otaola que era un mentiroso, que era un informante del gobierno comunista, que era un reportero fake news, que abusaba de mujeres, no sé cómo, y que era racista también. Que abusaba de mujeres, específicamente dijo a mujeres embarazadas. De mujeres embarazadas. En esa ocasión. Y aparte de esto, December públicamente también hizo un tutorial enseñándole a la gente cómo bloquear a Otaola de sus redes sociales. ¿En serio? Sí, pero no solamente, también incitando a la gente a que le cortara la cabeza. Yo no sé si esta cortadera de cabeza era algo literal, tipo amenaza de muerte, o si era algo en sentido figurado. Es que la gente dice muchas cosas en las redes sociales y no miden las consecuencias que puede traerles a lo largo del tiempo. Sí, porque ellos piensan que como están hablándole a una cámara, a un telefonito, y no es lo mismo técnicamente que hacerlo frente a una persona, pues se sienten un poco liberados, dejan que toda esa mala energía que tiene Y toda la ira que tiene. Exactamente, y al final miran lo que concluye. No, y la mayoría de las personas se basan pues en esto de la libre expresión. Una cosa es libre expresión y lo otro es amenazar a alguien de muerte. En este caso hay que medir mucho las palabras que tú vas a decir. Pues sí, cada cosa tiene su consecuencia en esta vida. ¿Cómo terminó entonces este conflicto? Bueno, técnicamente u oficialmente nadie ganó. Okay. No ganó ni uno ni otro porque llegaron a una mediación. Una mediación es cuando se reúnen las dos partes usando una persona que es ajena a ella. Se reúnen ellos con sus abogados. Sí, se reúnen ellos con sus abogados. Ajá. Cuando digo las dos partes es el demandado con el que demanda y cada grupo de abogados de cada uno de ellos. Okay. Se reúnen, crean un documento que viene siendo un contrato donde hay ciertos estatutos, por decirlo de alguna manera, que ambas partes tienen que cumplir, tienen que comprometerse a cumplirlo y tienen que firmarlo. Una vez que se firma este acuerdo, pues la parte que demandó retira los cargos y por tanto ya no hay más caso y no tienen que ir a juicio. Y es así como termina esto. Yo realmente estoy decepcionado porque para los chismosos como yo esperaba que hubiese un ganador. Nosotros ya hemos hablado de esto y creemos que sí hay un ganador. Sí, no es públicamente. No lo pueden decir públicamente, pero después de ver el programa y ver el statement que se puso en las publicaciones que se hicieron, nosotros creemos que sí hay un real ganador. Sí, te vamos a explicar por qué. Porque nosotros supimos leer entre líneas. A pesar de que los detractores de Otaola han dicho o han publicado que el ganador ha sido December Bueno, y a pesar de que ellos han dicho que ni uno del otro es ganador, nosotros creemos que sí hay un ganador. Sí, nosotros le damos la victoria a Otaola. ¿Y por qué le damos la victoria a Otaola? Bueno, ¿Qué fue lo que leíste entre líneas? en el primer programa que hizo Otaola, después que sucedió esto del acuerdo, los primeros minutos donde él habló sobre este tema, él dejó ver, entre líneas, por decir una manera, que él sí había sido de cierta manera ganador. Él nunca dijo yo soy el ganador porque está obligado legalmente a no decirlo. Y como tampoco te lo puede decir December Bueno. Pero Otaola, en su programa, él estaba diciendo yo no gané, pero pasó esto y pasó esto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí, él dijo, el que es perspicaz o el que tiene percepción de las cosas que pasan o que yo digo, pues se puede dar cuenta de quién ganó o no. Sí. Y yo creo que nosotros pues empezamos a leer cosas y a ver cosas que dijimos, bueno, aquí realmente sí hubo un ganador. Si realmente hubiera ganado December Bueno, nosotros estamos debatiendo, yo digo, bueno, una de las cosas que puede haber exigido December Bueno para sentirse ganador es que Otaola dejara de hablar y de mencionar su nombre y poner videos de December en su programa. Cosa que no pasó porque en el programa que vimos después de este cierre de conflicto que pasó el jueves, creo, el viernes Otaola puso los mismos videos que ponen normalmente en su programa de December Bueno. En el mismo tono, así, burlesco, o sea, con la misma intención. Y entonces dijimos, bueno, esto quedó fuera del contrato. Sí, es decir, Otaola va a seguir hablando de December Bueno. Es correcto. Y otra cosa muy importante a la que nosotros llegamos a una conclusión es esto que tiene que ver con la Unión Patriótica de Cuba, con la UNPACU. Cuando nosotros estamos viendo o leyendo el comunicado oficial que sacaron las dos partes donde decían que tanto Otaola como December Bueno iban a donar una cantidad igualitaria hacia la Unión Patriótica de Cuba, yo me quedé así diciendo, ven acá, ¿qué tiene que ver la UNPACU
con todo esto. Sí, porque nosotros pensábamos, bueno, es una organización o es un partido, podemos decir, que lucha por la libertad de Cuba, que su objetivo final es la libertad de Cuba. Pero ¿por qué hacerle una donación a Lumpaco? ¿O por qué especificar que que se vaya a donar un dinero a Lumpaco? Para mí era una cosa sin sentido, o sea, que no tenía explicación dentro de esta demanda. Ok, perfecto, el Lumpaco es lo que es y tiene el objetivo que tiene. Pero en esta demanda, que era por difamación, porque uno se dijeron cosas y el otro lo demandó por esa razón, ¿qué tiene que ver un Paco? Y resulta ser, nosotros buscando hacia atrás en nuestros archivos, me pica aquí, nos dimos cuenta de que hace un tiempo atrás, December Bueno, haciéndose el jocoso y el humorístico en sus redes sociales, dijo públicamente que él no conocía quién era José Daniel Ferrer, que es el presidente, si no me equivoco, de la UNPACU. Pero lo dijo en un tono un poco burlón, como diciendo, a este no lo conocen ni en su cuadra. Sí, también dijo que como él no me debe conocer a mí. Y entonces Otaola dijo en esa ocasión que él se iba a encargar de que December Bueno supiera quién era José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU. Y qué mejor manera para hacerle saber quién es José Daniel Ferrer que donando dinero a esta organización, a la UNPACU. Ahora December Bueno obligatoriamente va a conocer quién es José Daniel Ferrer, quién es UNPACU, para dónde va su dinero y quién lo va a estar usando. Entonces, leyendo entre líneas, pudimos darnos cuenta que Alexander Otaola hay cosas muy marcadas que nos dejan saber que él ganó esta demanda. ¿Qué pasa? Esta mediación es muy beneficiosa para los dos. Sí. ¿Por qué? Porque Otaola está enfrascado en esto de la campaña para la alcaldía y pues December Bueno sigue su carrera como artista. Y entonces llegar a un acuerdo confidencial no afectaría a ninguna de las dos partes, ni tanto la carrera como artista de December, ni tanto la carrera electoral como alcalde de Miami-Dade de Alexander Otaola. Sí, porque muchas personas, principalmente los detractores, se basan en que fue una mediación y que el juez no dijo, no, ganó esta persona. Pero yo creo que esa mediación es una victoria. ¿Por qué? Porque si hubieran llegado a un juicio final, todo lo que se debate en el juicio, todo lo que se saque de ambas partes, se queda como registro público y todo el mundo tendría acceso a eso. Y cuando se está haciendo un juicio, no se sabe a quién van a llamar de testigo, qué va a decir ese testigo, qué puede perjudicarlo, ya sea a Otaola en su campaña electoral o al otro en su vida artística o en lo que le queda no sé, en su vida en las redes sociales o en lo que sea. Y yo creo que es una buena manera bien inteligente de decir, vamos a terminar esto y vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo. Exactamente. En lo que viene. Yo creo que fue una gran ventaja esta mediación porque así cada uno va a enfocarse en lo suyo y va a dejar de frustrarse por este litigio de esta demanda que ha durado 3 años y ha sido, yo creo que bastante estresante para ambas partes. Muchas personas estaban también criticando a las abogadas de Otaola y yo creo que estas abogadas tienen gran mérito en este sentido porque fue una estrategia bien hecha. Sí, porque tú crees que realmente Otaola no quería el dinero de Yo creo realmente que esta demanda nunca se trató para sacarle dinero a December y que el dinero fuera a dar Otaola. Yo creo que esta demanda tiene más que ver con el hecho de dejar claro ante la comunidad cubana y ante todos estos de los influencers que Otaola es una persona que se tiene que respetar, es alguien que tiene un valor y tiene una voz que se tiene que escuchar dentro de la comunidad cubana. Yo creo que también de alguna manera Otaola se encargó de que December Bueno donara una pequeña parte de dinero al líder de la oposición por hacerse el que lo desconocía y también que se involucrara de alguna forma en la lucha de la libertad de Cuba y no hacerse el desentendido como hacía anteriormente. Sí, yo veo esto de la lucha por la libertad de Cuba y en esta comunidad principalmente cubana de Miami, que hay una lucha interna entre muchas personas, entre estos bandos, los que son light y los que se pronuncian bien. Y yo creo que Otaola utilizó esta demanda para dejarle claro a todo el mundo de que con él hay que joderse. Muchas personas dirán, esta gente son otaolistas, qué sé yo. No es el caso, es simplemente nuestra visión de las cosas, cómo lo estamos percibiendo. Sí, hay que dejar claro que estas son nuestras opiniones. A nosotros nadie nos dice que tenemos que decir. Es una manera, es la forma en que nosotros conversamos en casa y le llevamos estas ideas a ustedes. Sí, ustedes pueden coincidir o no y nos pueden dejar aquí en los comentarios para saber qué realmente piensan ustedes sobre la conclusión de esta demanda. ¿Piensas que Otaola
realmente perdió, piensas que sí ganó, piensas que simplemente nadie ganó. Déjanos saber aquí. ¿Qué abajo. piensas de esta donación al Unpacu? Ujú. Si estuvo bien o no. Y bueno, y solo nos queda por decir de este tema de Otaola, de la demanda de Otaola contra December Bueno. Sí, que esperamos que incumplan el contrato, el acuerdo al que llegaron para así que puedan generar más polémica y nos den un poco más de contenido para nosotros tratar en nuestras redes No, sociales. yo creo que ellos no van a estar loquitos de incumplir esta mediación porque entonces caerían en otro litigio durante 3 años más y ninguno de los dos está para eso. Igual no pasa nada sin el caldero que tenemos allí en la esquina. Echamos una moneda que diga que se rompa este contrato para tener tema de qué hablar en la próxima semana. Esperemos que no y que se done el dinero al Unpacu. Ya, Odi, concéntrate en tu campaña. December, sigue tocando tu guitarrita. Paz y amor. Ya está. Y bueno, de Miami nos vamos para Rusia. Ujú. Hace una semana salieron 2 adolescentes, porque tenían 19 años, haciendo un video acerca de la presencia de ellos dentro de las tropas rusas en la guerra de Ucrania. Sí. ¿Qué tú crees de esto? Esto fue lo que dio el explote para Ujú. mucha gente que desconocía de la situación esta que se estaba dando allá en Rusia. Los muchachos dicen que ellos fueron engañados, que firmaron un supuesto contrato para la construcción y de esa manera fue que lograron llegar a Rusia y allá se dieron cuenta de que realmente no iban a construir nada, sino que estaban siendo reclutados para la guerra en Ucrania. Pero nosotros, después de analizar unos documentos, pudimos apreciar de que la realidad no es tan así. Exactamente, hay muchas incongruencias con respecto a esto. Nosotros nos estudiamos un artículo hecho por un grupo de activistas hackers ucranianos que se dedicaron a buscar información sobre los cubanos que están siendo reclutados para la guerra de Rusia contra Ucrania. Ellos recolectaron información, Sí. recolectaron fotos, pasaportes, incluso fueron al Facebook de estas personas, hicieron una cronología exacta de los hechos, de cómo fue que inició esto, más o menos, o desde cuándo se dieron cuenta. Nosotros fuimos a ese artículo que está en inglés, lo tradujimos y te lo traemos a ti para que tú no tengas que ir a ningún lado y simplemente estés de acuerdo con lo que nosotros te vamos a decir aquí. Aclarar que estos documentos solo son de un grupo de cubanos que pertenecen o que están en una zona específica de Rusia, en Sí. Tula, ¿no? Estos cubanos a los que ellos hicieron el estudio, estos 199 cubanos, han sido reclutados en la oficina de reclutamiento, valga la redundancia, de la ciudad de Tula. Es decir, que pueden haber más cubanos lo que no salieron dentro de este grupo, ¿no? Es correcto. Ok. Y a eso vamos a llegar ahora cuando empecemos a discutir este artículo que hicieron los activistas hackers Ok, ucranianos. entonces, ¿cómo comenzó todo? Esto viene considerándose desde principios de año, aproximadamente desde mayo. Sí, quiere decir que no es de después de estos videos de No, saber esto los no muchachos. surgió ahora porque los muchachos sacaron ese video. Ok, eso Eso es de viene desde antes. inicios de año, sí. Ok. Hay reportes de medios locales rusos donde dicen que hay cubanos que se están enrolando desde mediados de mayo de este año a las filas del ejército ruso, supuestamente buscando un beneficio que le permitiría obtener la ciudadanía rusa de manera expedita. No sé para qué los cubanos querrían la ciudadanía rusa, pero bueno, es esta mentalidad de que cualquier cosa que no sea Cuba Cualquier cosa es menos mejor. estar en Cuba. Hay otros medios rusos que informan que estos cubanos que se enrolaron en el ejército fueron enviados a lo que ellos denominan zona especial militar. Que es la guerra, ¿no? Que exactamente, que es simplemente mandarlos a la guerra contra Ucrania. Entonces, para seguir con la cronología, tengo aquí todo el artículo que nos leímos y voy a estar agarrando apuntes que nosotros hicimos ahí para que no se me quede nada. A mediados de este mismo mayo, hay una agregada militar cubana, le dicen así agregada militar, pero es una coronel cubana que se llama Mónica Gómez, que firmó una serie de acuerdos en Bielorrusia. Bielorrusia es un país aliado de Putin y que incluso tienen hasta armas nucleares ahí en la frontera. Sí, que significaría que estar en Bielorrusia es lo mismo que estar en Rusia, porque son prácticamente. países aliados. Entonces ellos hacen a los cubanos un poco ignorantes porque dicen, no, están en Bielorrusia, no están en Rusia. Si están en Bielorrusia, no están involucrados en la guerra. Sí. Pero no hay ninguna diferencia en que estén en Bielorrusia y no en Rusia. Esto levanta ciertas sospechas porque firmaron acuerdos de colaboración militar. Ok. O sea, normalmente los acuerdos que se publican son acuerdos comerciales, de educativos, de interés cultural, pero estos acuerdos son de entrenamiento militar. ¿Qué sucede? La ley cubana especifica que ningún militar puede participar en operaciones en el extranjero sin tener el visto bueno del gobierno, en este caso de la dictadura cubana. Okay. Aparte que necesitaría una cantidad de dinero en específica, porque el pasaje nada más que de Cuba a Rusia o Bielorrusia son como $1,500
dólares. Sí, que el cubano, el trabajador normal, el obrero o el militar no tiene dinero para pagarse un pasaje No para ir a tiene ese Rusia ni dinero. a Bielorrusia. Entonces sería pagado por el gobierno cubano o en otro caso sería por el gobierno de Rusia. Es correcto. Y aparte de esto, la ley cubana también prohíbe el mercenarismo. Entonces, si se comprobara que hay personas, ya sean militares o civiles, que están yendo a Rusia desde Cuba para participar en operaciones militares contra Ucrania, eso significaría un rompimiento de muchos tratados comerciales con diferentes países, principalmente como la Comunidad Europea, y sin hablar de lo que sucedería entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es por eso que creo yo, esta es mi opinión muy particular, que han creado una red muy por detrás para que no se vinculen a estas personas que están siendo reclutadas en Rusia con el gobierno cubano. Sí, porque violarían la propia constitución del pueblo cubano, ¿no? Violarían la ley cubana y violarían las leyes internacionales que tiene Cuba con otros países. No, y entonces mostrarían realmente quiénes son ellos al mundo y ellos por todos los medios tienen que evitar que el mundo sepa cómo son realmente. Exactamente. Ellos tienen que mantener esa idea de que en Cuba somos paz y amor y las únicas cosas que exportamos son internacionalismo proletario y enviar la paz hacia los demás. No, y consideran mercenarismo en este caso a estos soldados cubanos que van a Ucrania, pero no los consideran a los médicos que también son pagados, porque ellos consideran mercenarismo también a aquella persona o aquel civil que va a otro país a cualquier hecho que sea pagado por un salario o por algún beneficio material. Y sin contar con todas las guerras allá en Angola y toda la gente Bolivia, muerta por Nicaragua, allá. Venezuela. Exactamente. Todo el dinero, todas las minas, todo eso que no vamos a hablar en este programa, pero que conocemos. De acuerdo al reportaje que nosotros estamos explicando aquí de estos activistas hackers ucranianos, si alguien tiene duda todavía de que realmente hay personas cubanas que están siendo reclutadas, ellos en ese reportaje sacan fotos del pasaporte de los cubanos y aparte fotos del Facebook de esas mismas personas tomándose la foto de perfil a espaldas del edificio Donde de se la hace- oficina donde se está hace- ejerciendo la donde se reclutación. hace reclutamiento, que eso dejaría en evidencia que ellos sí están participando en la guerra y sí están siendo reclutados y ellos tienen conocimiento de eso y contradice lo que dice el gobierno de Cuba. Es correcto. Hay un caso interesante aquí y ellos lo exponen en su sitio web, los hackers ucranianos, donde ellos toman una captura de pantalla del Facebook de una tía de los que están participando allá en el reclutamiento. Ok. La persona que está reclutada se llama Juan Carlos Basulto y la tía se llama Odalis Basulto. Odalis publicó en su Facebook una felicitación a su sobrino porque cumplía años y le decía: estás muy lejos, pero te deseamos muy feliz cumpleaños. Hay una persona en los comentarios que le pregunta a Odalis que dónde está Juan Carlos. Y Odalis le dice: no, está bien lejos, está en Rusia. Y le dicen: ah, qué próspero, está en Rusia. Y ahí cuando le dicen: no, ni muy próspero porque está en la guerra. Ok. Él se fue para la guerra. Y entonces ella menciona a otra persona llamada Pavel Marquito. Dice: a Pavel Marquito no le fue muy próspero en la guerra porque no se sabe nada de él. ¿Qué resulta ser? Que Pavel Marquito no está dentro de las 199 personas que sacaron a relucir estos hackers ucranianos. Y esto lo que da a llamar la atención de que pueden existir otros grupos de cubanos dentro de Rusia que también están siendo reclutados y que el centro de reclutamiento de la ciudad de Tula no es el único dentro de todo el país de Rusia donde se está haciendo ese tipo de reclutamientos. El análisis de estos mercenarios, el análisis de los hackers acerca de los mercenarios cubanos, confirmó que ninguno tiene nada en común a no ser la pobreza, porque no son ex convictos, no son ex militares, no son delincuentes, que lo único que ellos tienen en común pues es que son humildes y son pobres. Que esto contradice un poco lo que dice el gobierno de Cuba, porque ellos dijeron que los que estaban participando eran delincuentes. Sí. No entiendo por qué para ellos es proporcional la pobreza a la delincuencia, cosa que no es. Ellos tienen que separarlo de ellos. Estas personas no tienen nada que ver con nosotros, el gobierno. Esta Sí, gente si no se tienen fueron nada- por otros lados. Si no tienen nada que ver con nosotros, son delincuentes. Exactamente, son delincuentes. Esas son las conclusiones que ellos siempre llegan. Aquí vemos nuevamente la ignorancia que tenemos los cubanos dentro de Cuba, porque al final nadie se enriquece en una guerra, y mucho menos en Rusia. Rusia que no cumple las promesas que le hace a sus propios ciudadanos. Imagínate qué le va a cumplir a unos cubanos que no tienen ni un centavo. Y no entiendo cómo las familias cubanas permiten que sus hijos, o las madres cubanas permiten que sus hijos vayan a una guerra
Porque sí saben que van a una guerra. Ellos no van a una construcción. Ellos saben que van a una zona donde hay guerra. Exactamente. Como, sabiendo los antecedentes que hay, que participamos, las muertes que han habido en Angola y en otros países de cubanos, que realmente ellos no han tenido ningún beneficio después de haber participado en estas guerras y no lo van a tener ahora. ¿Por qué decimos nosotros de que esto de que eran contratos de la construcción es falso? ¿Por qué pensamos que realmente ellos sabían a qué iban? Lo que después se arrepintieron. Exactamente. Ya sabemos que son aproximadamente 199 cubanos en este grupo, ¿no? Las personas identificadas llegaron a Rusia durante julio y agosto de este año en diferentes grupos de entre 10 y 30 personas y llegaron por el aeropuerto de Sheremetyevo. Dice que por lo general tienen que tomar una fotografía de su pasaporte inmediatamente después de llegar a la Federación Rusa y que el motivo declarado en la visita es turismo. O sea, ellos desde ahí ya van con una indicación de que no podemos poner específicamente que vamos a hacer algo militar. Una vez que llegan a este aeropuerto, el destino final es la ciudad de Tula. Okay. Allí en la ciudad de Tula los espera una persona que viene siendo el mayor Pereboshchikov, que es el que registra a los cubanos, el que traduce los datos de su pasaporte y el que le entrega un contrato y le promete allí que van a hacer un chingo de dinero. Una montaña de oro. Una montaña de oro. Entonces esto contrasta con el hecho de lo que nos dicen estos muchachos que no sabían nada, que firmaron un contrato por allá por Cuba. Cuando Sí. el contrato vienen a firmarlo ya estando en Rusia. Sí, ellos dicen que todo lo hicieron por WhatsApp, Uh-huh. y que firmaron los contratos en ruso. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan, les dan unos documentos, les dan formularios, les dan cuestionarios. Queremos aclarar que ellos dicen que estos documentos estaban en ruso, pero estos documentos están en español, donde ellos tienen que firmar un contrato de guerra que es totalmente voluntario. Sí, viene siendo como un contrato de que te estás afiliando al ejército ruso y vas a obtener supuestamente ciertos beneficios. Y que todo es por tu propia voluntad. Tú vas a afirmar de que yo, por mi propia voluntad, me comprometo a pertenecer al ejército ruso por el tiempo determinado y para participar en tal operación. Obviamente, los cubanos, aunque muchas lenguas han dicho de que ellos van simplemente a defender a la madre patria rusa, no sé qué cubano considera a Rusia la más gran madre patria, los cubanos sabemos a lo que van. Van a tratar de poder tener una mejor vida, a ganar dinero en la guerra. Cosa muy probable, pero es lo que van. Entonces, según los documentos, a los cubanos se les garantiza un paquete completo de beneficios que también se proporciona a los soldados contratistas rusos. Sí, que no son solo a los cubanos. Exactamente. Que es para todos. Dice que en el anexo del contrato vemos que además de los pagos a la familia en caso de muerte o lesión, el mercenario puede contar con, número 1, un pago único de 195,000 rublos, que vienen siendo aproximadamente 2,000 y poquitico de dólares, al firmar un contrato por un periodo de un año o más. O sea, simplemente por poner la firma de que te comprometes a estar bajo contrato por un año, te pagan 2,000 dólares. Número 2. Pagos mensuales a partir de 204,000 rublos, que vienen siendo como 2,200 dólares, pagos mensuales de 2,200 dólares, en el ámbito de una operación militar especial, según el rango militar, el puesto y la duración del servicio. Operación militar especial es la guerra en Ucrania. Número 3. La oportunidad de comprar rápidamente una vivienda a expensas del Ministerio de Defensa ruso a través del sistema de ahorro y préstamos hipotecarios. Imagínate que un cubano le diga, oye, si firmas aquí te vas a poder comprar una casa. Y no vas a tener que pagar nada porque te lo van a financiar fulanito y fulanito. Es como que se te abran los ojos así. Porque no piensan en nada. No, ellos no piensan que se pueden morir. No, exactamente. Otros beneficios que traería para ellos son los exámenes, tratamientos y rehabilitaciones gratuitos en las instituciones médicas rusas. Los cubanos tendrían garantizado un seguro de vida y de salud cubiertos por el presupuesto federal. Tendrían también beneficios fiscales, vacaciones fiscales. Tendrían derecho también a una pensión preferencial después de los 20 años de servicio. Esta gente firma un contrato pensando que van a pasarse toda su vida allá Sí, que en la van Siberia. a cumplir 20 años de servicio en Rusia. Creo que después de leer todo este paquete de supuestos beneficios que obtendrían los cubanos por alistarse a las fuerzas del ejército ruso, creo que damos descartadas estas supuestas versiones de los muchachos donde dicen que los contrataron, que si fue por WhatsApp, que si Para la construcción. que si fue para la construcción. Además, o sea, era un poco confuso estas cosas. Es importante mencionar que según este informe que nosotros, al que estamos haciendo referencia nosotros, ellos nos cuentan que todos los datos de los mercenarios fueron transferidos a las fuerzas del orden de Ucrania
y los nombres y las fotografías de los mercenarios se ingresaron en una base de datos del centro Mirotvorets Se convertirían en enemigos de de Ucrania. Ucrania. Si yo estaba buscando y esta base de datos, en esta base de datos están registradas nombres de personas que son enemigos de la patria Ucrania. Sin embargo, les dicen que pueden también, pues... Yo creo que si van de manera arrepentida o como que desertando de las fuerzas rusas, creo que podrían obtener los van a aceptar tipo de asilo ahí en Ucrania. en Ucrania. Ok. Pero eso tendría que ser un tema bien delicado, Ujú. porque ellos ya están recibiendo entrenamiento. Según algunas fotos que pusieron también en ese reportaje, ya hay varios de estas personas que están recibiendo entrenamiento militar para irse para la guerra en Ucrania y ellos lo están posteando en sus redes sociales. También decir que los soldados ucranianos salieron diciendo en un video a los cubanos, dirigiéndose directamente a estos cubanos que están participando en la guerra o en la preparación militar para la guerra en Rusia, Sí. les dijeron específicamente, es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor en la tierra ucraniana. Me llama mucho la atención personas que salen de Cuba a luchar por otro país, mientras que Cuba se está cayendo a pedazos, mientras que en Cuba nunca hicieron nada, nunca levantaron un brazo para exigir ninguno de sus derechos. Y es todo por el dinero. Quizás si alguien le pagara, no sé, A lo mejor si le a lo pagan. mejor si le pagaran para que saliera a la calle en Cuba esa cantidad de dinero, o sea, que la libertad de Cuba, ¿qué? ¿Depende de dinero? No sé, eso me llama mucho la atención. Pero bueno. Eso es otro tema que debatiremos en otro video. Justamente cuando este reportaje de los hackers ucranianos estaba listo para la publicación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba es cuando saca un comunicado tratando de lavarse las manos y crearon una historia, un cuento ruso, literal, donde ellos están justificándose de que todo lo que está sucediendo con estos muchachos reclutados no tiene nada, absolutamente nada que ver con la dictadura cubana. Sabiendo nosotros que el gobierno de Cuba está al tanto de todo, está pendiente a todo, con la cantidad de personas trabajando para el gobierno que están pendientes a cada una de las cosas que suceden. Claro, y es que hay cosas muy puntuales de lo que ellos normalmente notan. Y es, por ejemplo, esta cantidad de personas que por primera vez se crearon su pasaporte justamente para ir a Rusia. Entonces, hay una oleada de personas que se están creando por primera vez su pasaporte para ir a Rusia y esto no levanta la atención de nada. Pero cuando tienen que acabarle la casa a un opositor, enseguida van para allá sin ningún tipo de justificación. Exacto. No, ellos no encuentran un mensaje de texto, ellos no encuentran un WhatsApp cuando se trata de gente que van a ir a luchar a Rusia. Sin embargo, saben cuándo uno se va a protestar o cuándo se pasan mensajes unos a otros los opositores Exactamente. para hacer una reunión o visitar alguna casa. Lo que creemos es, con este comunicado, y creo que ya lo dijimos anteriormente y lo vamos a repetir, es que ellos están tratando de verse frente al mundo como que ellos son ajenos a eso, inventaron esta cosa del tráfico de personas, la trata de personas para llevarse a la guerra, para mantener sus manos limpias y no perder los contratos comerciales que le alivien un poquito a sus arcas y todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la comunidad europea, porque si se da a conocer, se prueba realmente, que creo que más pruebas no pueden existir de las que ya hay, eso puede repercutir muy fuertemente sobre las relaciones que tiene, digamos, que la Unión Europea y muchos otros países de Latinoamérica, del resto del mundo, con la dictadura cubana, y ni hablar de lo que pudiera suceder por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Lo que me llama la atención es que la noticia se dio hoy y ya mañana ellos habían neutralizado una red que reclutaba soldados cubanos para la guerra en Rusia. Es correcto. Es hora de que ya sus historias tengan un poquito más de sentido porque nadie se las está tragando. Bueno, la gente de afuera, los cubanos que están dentro del país, sí se creen todo lo que le dicen. Creo que de esta manera hemos podido darle una buena cronología a todo esto que está sucediendo con respecto a los cubanos que están siendo reclutados hacia Rusia. Saber que van a seguir saliendo noticias al respecto y vamos a estar pendientes a este tipo de situaciones. Recuerda que escuchaste toda la cronología bien exacta en el podcast de los cubanos regios, así que suscríbete si no estás suscrito. Es una muestra de ustedes hacia nosotros. Recordarles que estas son nuestras opiniones, es lo que opinamos en casa. Espero que esta cronología que te trajimos aquí al podcast de los cubanos regios te haya ayudado a darle un poquito más de sentido a todo esto que está sucediendo con respecto a los cubanos que están siendo reclutados para luchar por Rusia contra Ucrania en la guerra de Ucrania, y que te des cuenta una vez más todas las patrañas que inventa la dictadura cubana por tratar de seguir en el poder. Y que van a seguir saliendo noticias respecto a esto. Nosotros vamos a estar muy pendientes para darte, como hicimos ahora, una cronología de cómo para nosotros funcionan realmente las cosas. Sí, recuerda que nosotros te traemos las noticias aquí
para dar también nuestra opinión y nuestra forma de ver las cosas. Que no tiene que ser la de usted la misma que nosotros, pero igual puedes dejarnos en los comentarios qué es lo que tú piensas sobre toda esta situación. Es correcto. Y creo que de esta manera vamos llegando al final de este episodio del podcast de los cubanos regios. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Regálanos un like. Y si no te gustó, ya sabes qué hacer. Regálanos un like. Suscríbete al canal si no te has suscrito para que te llegue pues todo el contenido que estamos creando semanalmente. Déjanos saber aquí en los comentarios ¿Qué te pareció el video? exactamente la opinión que tienes tú sobre todo esto que está sucediendo, porque la verdad nos interesa saber. Leemos prácticamente todos los comentarios. Hay algunos que no, porque están un poquito duritos y hay gente que se afecta con ellos, que no están preparados todavía para mucho hate, pero ahí vamos en ese camino. Síguenos en nuestras redes sociales. Síganos, por favor, síganlo a él y no lo dejen de seguir después que lo siguen porque lo van a traumatizar más de lo que él está traumatizado. ¿Okay? Recuerden que su red social cambió, ahora es Endrito-oficial. El mío ya saben cuál es, el Cubano Regio, están apareciendo por aquí abajo. Suscríbete, como ya te dije anteriormente, y creo que ya no hay más nada que hablar. Ya vamos a acabar. Ustedes van a ver el video editado, pero hemos pasado tremendo trabajo para hacer este video. Sí, hemos pasado muchísimo trabajo, pero creo que ha valido la pena para llevar la información correcta a todos ustedes. Yo soy Manu. Y yo soy Hen. Este es el podcast de los Cubanos Regios y nos vemos en el próximo. Chao.